Soy Elizabeth Chelín Oyevi, alguien que hizo muchas cosas en la vida y tiene mucho todavía por hacer. Bueno, yo nací en Buenos Aires, eh, aunque mi familia vivía en Misiones. Mi mamá venía a parir a Buenos Aires y después volvíamos a El Dorado, Misiones. Allí habían llegado mis tíos primero, después mi papá de Europa. Mi papá llegó en el año 30, tenía 18 años, y ya su familia tenía una tienda de ramos generales y ese tipo de cosas de comercio en esa zona. Mi papá era muy buen cuentista y siempre contaba todo lo que significaba los mensús, los obrajes, todo eso que después uno lee en Horacio Quiroga. Mi mamá llegó de Europa, pero mucho después. O sea, mi mamá llegó en el año 38, de Polonia ambos, polacos, judíos, y estuvieron separados 8 años y eran novios desde chiquitos. Y mi mamá llegó en prácticamente el último barco que pudo llegar antes de la guerra, cuando ya los cónsules argentinos tenían la orden de no dar visas a judíos ni a republicanos españoles. Era una circular, se llamaba Circular 11, secreta. Los recuerdos de mi infancia son recuerdos de guerra, recuerdos de dolor, de noticias del asesinato de mis abuelos, tíos, de los nazis. Y de hecho en mi casa, cuando terminó la guerra, yo nací en el 41, o sea, una infancia temprana muy marcada por el dolor. Y después de la guerra en mi casa se recibían refugiados del pueblo, de lo que fuera, que dentro de esa solidaridad de la comunidad judía. Y bueno, así que la infancia fue hasta que tuve 4 años fue así. Y cuando mi hermano iba a entrar a la escuela o entraba a primer grado, ahí ya la familia se trasladó a Buenos Aires, con la idea de que el valor de la educación de los hijos era demasiado alto como para hacerlo en un pueblo perdido del interior de Misiones. Ahí nos mudamos a Parque Chas, un barrio que en ese momento la mitad era baldíos, donde jugábamos con los chicos en la calle. Y bueno, fue una infancia de barrio callejero, digamos, de jugar en la calle, porque la calle era extensión de la casa. Yo había aprendido a leer porque jugaba con mi hermano y mis primas, y entonces entré a primer grado y me pasaron a primero superior de inmediato, con lo cual siempre estuve con chicos un poco más grandes. Y después ya en la secundaria, por locuras personales, decidí hacer un año libre, sin decirle nada a mis padres. Se enteraron cuando yo ya tenía todas las materias aprobadas. Fue una escuela normal. Me recibí de maestra. Y ahí como que el último año con las compañeras, se empezó a hablar de qué carrera seguir, y piensan que era el momento de apertura de la Universidad de Buenos Aires post el peronismo. El rector era José Luis Romero. La modernización de la Universidad de Buenos Aires estaba ocurriendo. Y ahí se creó la carrera de sociología. No es que yo tuviera mucha conciencia de todo eso, pero había algo nuevo. Y además, bueno, había amigas, compañeras que iban a meterse en la Facultad de Filosofía y Letras. Por otro lado, tenía otra de las cuestiones sobre qué es la sociología, lo que decía mi papá. Mi papá decía, yo no tengo la menor idea de lo que es la sociología, pero estoy segura que Chevy de hambre no se va a morir porque es muy buena cocinera. Entonces, bueno, estaba eso de qué raro que... Pero como yo tampoco sabía muy bien qué era la sociología,
Sí, cocinaba, sigo cocinando bastante bien y me gusta, pero hasta ahí llega. Terminé la secundaria y entré a la universidad, tenía 16 años. Y la universidad también la hice de loca, eh, con lo cual en 3 años terminé y me recibí, tenía 19 años. Con lo cual poco de infancia y adolescencia eh, tenía, pero no, tenía un poco. Porque además, como iba además de la escuela pública, iba a la escuela judía, las posibilidades de mucha otra actividad no había, pero yo era una, como les digo, una loca. La Facultad de Filosofía y Letras de la época, yo entré en el año 58, eh, mm, el primer año era común, o sea, uno no tenía que elegir carrera. Se elegía carrera a lo largo del primer año ya para el segundo. Y además había muchísimas materias optativas. Entonces yo entré y ahí tomé introducción a la sociología junto con literatura, gramática castellana, filosofía, historia, ni me acuerdo muy bien qué materias había, pero eran más o menos esas, eran 6 materias. Eh, y elegí sociología. En parte el antecedente que tenía era que en la escuela secundaria judía había tenido un curso de sociología y era un momento, hay que pensar eso también, el momento político y el momento social argentino. Eh, fue el momento subió Frondizi, el gran debate sobre laica libre, ir a la Plaza de Mayo para la manifestación de laica, pidiendo educación laica, fue la primera marcha que yo fui en mi vida. Y bueno, y ahí ya empezó toda esta preocupación por, por lo social, visto así de manera no específica, sino más bien general. Y después, yo creo que en la formación, creo que en toda la vida de la gente, y para mí es muy marcante esto, una transita nunca sola, siempre con otros y otras. Y depende del entorno con el cual uno está para qué lado se inclina, si para un lado o para otro. No es solo por una convicción, sea ideológica, política o lo que fuera. Una va desarrollando convicciones, va desarrollando inquietudes en función del entorno, en función de con quién una está. Y eso es un poco lo que me pasó. Entré a sociología, era una nena comparada con mis compañeros y compañeras. Y, y bueno, y ahí algunos compañeros eran como especies de papás protectores, porque en sociología cuando se inició, primero que había mucha gente que eh, había entrado a sociología después de hacer 5 años de arquitectura, 3 años de otra cosa, o sea, venían de otras disciplinas, con lo cual no es que tenían 18 y yo tenía 16, tenían 23, eran mucho más grandes. Y otros, como no había sociología, se había instalado este sistema de un curso de especialización de 10 materias para graduados universitarios de otras carreras, con lo cual yo tenía compañeros mucho más grandes que yo. Y creo que poco a poco, digamos, en ese momento había 2 grandes proyectos en el departamento, donde además éramos poquitas, de modo que había una interacción bastante fácil. Había un proyecto que tenía que ver con urbanización y modernización, que iba a ser una encuesta de movilidad social y empezaba con la elaboración de una muestra. Y para hacer la muestra había que ir a relevar y a censar manzanas. Entonces muchos de los estudiantes íbamos a relevar y a censar manzanas de la ciudad o de suburbios para conformar esta muestra. Y después hacer encuestas de movilidad social. El otro proyecto era un proyecto que tenían Romero y Germani de historia de la inmigración europea en la Argentina. Entonces, bueno, estaban esas 2 cosas que eran como muy atractivas, cada una a su manera, y yo estuve un poco metida en una, un poco metida en la otra. Ahí. También hay que recordar que había un clima político bastante complejo.
La revista Cabildo había hecho una gran campaña en contra de Germani, en contra de la sociología, y había la revista Cabildo, una revista de derecha nacionalista, y entonces hubo momentos en los cuales las encuestas, por ejemplo, los paquetes de encuestas se sacaban y cada uno se llevaba a su casa paquetes de cosas porque tenías miedo que hubiera un asalto al departamento violento. Entonces, todo eso creaba una solidaridad y un espíritu de compartir muy especial. Entonces, ese era un poco ese clima de mucha solidaridad y, y de sentir que una estaba aprendiendo, pero que también estaba haciendo. Eh, si había que hacer, qué sé yo, si tenía sentido o no hacer una muestra representativa de la ciudad de Buenos Aires. Pero una vez que había una muestra representativa, a hacer la muestra representativa en lo que uno pudiera, ir a relevar manzanas. En la carrera de sociología en la época, las docentes mujeres que había, yo recuerdo 3. Una es Ana María Babini, que daba sociología de la educación. Usaba el Babini, que era su apellido de casada, su apellido de soltera era Eichelbaum. Estaba Regina Gibaja, que se llamaba, todos tienen otros nombres, porque Regina Gibaja era Perla, no era Regina, que estaba más en cuestiones de públicos, estaba haciendo una investigación sobre, creo que públicos de museos o de cosas por el estilo, y estaba Ruth Sautu, nos enseñaba, estaba en la cátedra de economía. Pero, por ejemplo, vinieron de visita profesoras. Estuvo de visita, venía Kalman Silbert, que era un famoso profesor, y Frida, su mujer, daba siempre alguna materia de sociología urbana. Entonces, con Frida una tenía una... Y de nuevo, era como todo era muy, muy chiquito y cerrado, entonces una conocía a Frida, conocía a Kalman, conocía a los hijos, estaba muy en un ámbito más familiar. Y después vino una profesora, yo ya estaba graduada, vino una profesora de metodología muy divertida, norteamericana, que se llamaba Rosa Goldsen, que tenía un sentido del humor único y que nos metió cada cosa en la cabeza que no se puede creer. Tenía un chiste que me acuerdo. Ella decía que su mamá dice, ¿no? Mi mamá dice que un sociólogo es alguien que gasta $1 millón para saber dónde quedan los prostíbulos y cuando está ahí no sabe qué hacer. Ese era el estilo de profe de metodología. Aprendimos muchísimo porque era una metodología de acción, de la vida, no de los textos de metodología. Y bueno, había mujeres que podían servir de modelo, no me faltaron los modelos de distinto tipo, ¿no? Lo más importante que yo hice en esa época, que es lo más descarado que uno puede imaginar en términos de hacer algo para lo cual no está preparada para nada y que lo hace igual, pero de descaro total, fue traducciones del inglés. Estaba Enrique Butelman de por medio. Enrique Butelman era el dueño, junto con Jaime Bernstein, que era un psicólogo, que era profesor en la parte de psicología, de la editorial Paidós. Entonces sí, se empezaba a traducir material del inglés al castellano que publicaba Paidós. Inclusive fue una época muy interesante de crear un vocabulario en castellano. Yo recuerdo, por ejemplo, la traducción de algún libro, no que lo hiciera yo, sino que lo estaba haciendo alguien. ¿Qué vas a usar? ¿Rol o papel? Para dar una idea así. Estaba siendo traducido un libro que para mí fue muy importante y que ahora se lo ha olvidado por completo. Justo ayer con un colega más joven yo se lo mencioné. Un libro de un norteamericano que se llamaba George Herbert Mead, que escribió un libro importante en términos de teorías de la socialización,
que en castellano se llamó, lo publicó Paidós y se llamó Espíritu, Persona y Sociedad. En inglés se llamaba Mind, Self and Society. Y yo recuerdo haber presenciado los debates de Germani con Butelman, con no sé quién más, con no sé quién más. ¿Cómo traducir la palabra mind? No es mente. Al final decidieron que era espíritu. Self. Self es el sí mismo. ¿Qué es? Se tradujo como persona. O sea, cada una de estas palabras llevaba grandes debates intelectuales sobre cómo crear un vocabulario en castellano para cosas que no existían. En ese sentido era fundacional y uno acompañaba estas cosas. Una experiencia significativa es haber escuchado y haber tomado clases con José Luis Romero, porque creo que era un profesor único, que nunca en la vida se podía repetir algo así. Mi imagen era que él estaba hablando de los campesinos de la Edad Media y uno los veía ahí caminando al lado de una. Y también estaba esta cosa de los profesores de afuera que traían un aire diferente. Fueron varios, porque si había una cosa que Germani hacía o que el grupo director de la carrera hacía era no comprometerse solo con una línea teórica, sino dejar abierto. O sea, uno puede decir, Germani en esa época estaba muy en una cuestión de teoría de la modernización, pero lo trajo a Sicurel, y Sicurel era un etnometodólogo que se estaba haciendo la encuesta y Sicurel criticaba la encuesta y estaba ahí, y muchos trabajamos con Sicurel, que también nos abrió la cabeza, nos abrió mucho la cabeza. En la época una leía de todo, y leía también descaradamente en inglés o en francés. Descaradamente digo, no sabíamos ni inglés ni francés, pero leíamos igual inglés y francés. Más inglés que francés. Uno de mis libros de cabecera, no el libro entero, pero pedazos del libro y que con expresiones que yo sigo usando, es La imaginación sociológica de Wright Mills. Para mí fue un libro fundamental, sigue siendo, lo sigo citando. Había algunas expresiones que yo me acuerdo por ahí en inglés más que en castellano, que muchos de lo que hacen muchos de nuestros colegas es, lo digo en inglés, a painful elaboration of the obvious. O sea, y él critica mucho esos trabajos empiricistas absurdos donde de lo que hace es una elaboración dolorosa de lo que es obvio. Y de ahí la presión, la idea, la pregunta sobre dónde está la imaginación sociológica. Y una cuestión que digo central para mí, central como persona, central como feminista, que tiene que ver con ese lugar de la imaginación sociológica, de la creatividad, de la innovación, en el cruce entre las inquietudes personales y los grandes temas de la estructura social. Cuando en el feminismo decimos lo personal es político, está esto presente, y como yo le doy la otra vuelta y digo lo político es personal, me parece que si voy a buscar un origen en mi propia biografía de dónde saco eso, el origen está en Wright Mills y después en el feminismo elaborado, retrabajado, repensado, ¿no? Hay una cuestión que me gustaría mencionar que tiene que ver con cómo viví yo, lo que me acuerdo que viví yo en relación con lo que ahora llamamos cuestiones de género, que en aquella época no se usaba la terminología de género ni nada que se le parezca. En la carrera de sociología, cuando yo ingresé, había mujeres docentes, varias, y había una sensación, o yo tenía una sensación, de que no había una discriminación especial en términos de preferencia por los varones. Era como esperable y natural, entre comillas el natural, que si había una situación, un lugar,
y había un hombre y una mujer, por ahí lo ocupaba el hombre. Y una sabía que el mundo era así, o sea, llevó mucho tiempo hasta tener una cierta conciencia de cuál era la situación de género. Pero al mismo tiempo, como yo venía de un entorno familiar en el cual el énfasis en la educación no era para los varones, no era para mi hermano, era para todas. O sea, no había esa situación. O sea, yo no tenía conciencia de que mi mundo estaba coartado, mi mundo público estaba coartado por ser mujer. Y en la facultad, como además había mujeres, no era una cuestión que una la sintiera como algo muy notorio. Yo en esa época, cuando era estudiante, yo puse pareja, tuve pareja y después nos casamos, y también con un compañero de la facultad, de sociólogo también. Y, y ahí es donde una empezó o yo empecé a pesar de que nuestro matrimonio y nuestro acuerdo así informal era muy igualitario, puertas para afuera, eh, este, ahí sí una empezaba a sentir, empecé a sentir, o empezamos a sentir, porque era también compartido, que si había alguna oportunidad se la daban más a él que a mí. Ahí se nota. Entonces, podía ser porque él era más inteligente y brillante que yo, o podía ser porque era varón, o podía ser porque sí. O sea, yo podría decir que en mi vida personal la cuestión de igualdad de género estuvo muy presente desde muy temprano. Este, pero al mismo tiempo uno empieza a tener cierta reflexividad sobre las propias prácticas personales, pero que también son políticas y también son académicas, ¿no? Ya cuando me gradué, ya existía el CONICET. El CONICET se había creado en esa época y empezó el CONICET a dar unas becas de iniciación en la investigación social. Entonces yo estuve que no sé si fue el primer año o el segundo de becas de iniciación. Yo debo haber tenido la beca en el año 62, digamos. Sí, yo terminé el fin del 61, me dieron el título por ahí en algún momento del 62, y en el 62, ya ahí mi proyecto de investigación de iniciación tenía que ver con inmigración. Y era un estudio de las asociaciones de inmigrantes que existían en la ciudad de Buenos Aires, viendo cuándo y cómo a lo largo del siglo XX se fueron desarrollando prácticas que tuvieran más que ver con la Argentina que con el país de origen. O sea, mi carrera fue entrar en el 58, terminar el 61, graduarme en el 62 y en septiembre del 64 me fui a México. Y bueno, acá la formación había sido bastante sociodemográfica, o sea, piensen ustedes la importancia que tuvo el libro La estructura social de la Argentina de Germani, donde de lo que se trataba era de analizar morfología social, estructura social. Y entonces, bueno, lo primero, y además estudios de movilidad social y todo eso, primero que uno quería hacer como sociólogo joven es algo, sociólogo o socióloga joven, es algo parecido, entonces a mirar los censos mexicanos y esas cosas. Ahora, lo interesante, y es una cosa sobre lo que sí he reflexionado, es que cuando planeamos la investigación de Monterrey de movilidad social, inmigración y familia en Monterrey, fue una investigación donde hubo avances importantísimos desde una perspectiva metodológica y de la incorporación de computadoras. Estoy hablando del año 66. Y nosotros hicimos todo un trabajo sobre la recopilación y análisis de historias de vida computarizadas, con un tipo de metodología y un tipo de programas que después fue usado por sociólogos de mucho renombre en distintos proyectos. Y lo que nosotros hicimos fue totalmente artesanal, digamos, artesanal en el sentido de inventar. Ahí yo me metí bastante con modelos matemáticos y con modelos computacionales. De los tres, la que más se metió en esas cosas fui yo.
con un programador que programamos la manera de llevar adelante estas historias de vida, porque eran historias de vida de encuesta. O sea, nosotros hicimos una investigación con 1.600 entrevistas. Entonces, bueno, pero lo interesante para la perspectiva que a mí me importa después es la pregunta que me he hecho todo el tiempo, de por qué esas entrevistas y esa investigación fue solo de hombres y no de mujeres. Y la respuesta que se daba en aquel momento era, si es una cosa sobre movilidad social y sobre movilidad ocupacional, más que nada, las mujeres poco trabajan, en México menos todavía. Y no era interesante poner a las mujeres, un error garrafal, pero que en el espíritu de época cabía perfectamente. Unos años después de ahí nosotros nos fuimos a Nueva York, ahí nació mi hijo mayor, enseñé en City University, en un momento político, guerra de Vietnam, invasión a Camboya, inicios del feminismo, de la nueva ola del feminismo, todo lo que una quiera en una universidad pública, en el City College of New York. Fue una experiencia increíble la de enseñar allí. Y de ahí después nos fuimos a Brasil. Y en Brasil, el rey, primero, no, cuando estábamos en Estados Unidos, la investigación que habíamos hecho en Monterrey se replicó en Ciudad de México. Entonces trabajamos con nuestros colegas mexicanos de Ciudad de México, pero después también se replicó en Brasil, en Salvador, y allí ya con mujeres. Y hay todo mi trabajo sobre la relación del empleo de las mujeres, ¿no? O sea, tengo un paper, quizás el primero, donde hay una dimensión de análisis de género que se llama La Baiana en la fuerza de trabajo. Venir a Buenos Aires en el 73, llegamos a Buenos Aires 2 días antes del golpe en Chile. Y venir a Buenos Aires en ese momento era venir a un lugar donde ya la universidad no existía para nosotros. El ambiente en el mundo académico ya estaba bastante tomado por la derecha. Nuestros colegas y amigos estaban muy involucrados en la lucha. Nosotros veíamos que se venía la debacle, pero habiendo estado 9 años afuera, yo me acuerdo que nos peleábamos mucho diciendo no tenemos derecho a hablar, porque la gente estuvo acá y estuvo metida en cosas, entonces fue como mucho retraimiento y saber que las cosas no iban a andar bien. Y los años de la dictadura fueron años duros de trabajo, o sea, teníamos apoyo internacional, que es lo que se necesitaba acá para mantener algo de investigación crítica. Vinieron los canadienses, estaba la Fundación Ford con todo el programa de becas de emergencia a través de Claxo para investigadores e investigadoras que se tenían que ir de sus países. O sea, fue una movida de mucha solidaridad internacional para las ciencias sociales en la región, en el Cono Sur, y mucha comunicación entre nosotras acá, ¿no? Y la investigación, al comienzo de la dictadura, fue una investigación donde no podías ir a hacer trabajo de campo, no podías hacer... varios de mis colegas se volvieron más históricos. Yo trabajaba sobre huelgas, pero sobre huelgas a través de las publicaciones y no de ir a hablar con gente en las fábricas. Y eso duró hasta el 78, 79. Ya en el 78 vimos la posibilidad de empezar tímidamente a volver a campo. Y ahí empezamos ese proyecto de familias. Y ese proyecto duró varios años porque era una investigación longitudinal, pero pensaba de una manera muy especial, no de muestras representativas ni nada que se le pareciera, sino casi con una visión arqueológica. Si dentro de 100 años quieren saber algo de cómo era la vida
en este momento en la Argentina o en Buenos Aires, nosotros podemos recoger pequeños pedacitos que se parecen a los restos de un cacharro que un arqueólogo encuentra en una ruina. Hoy en día, como el feminismo ha ganado tanto terreno y la retórica feminista está tan extendida, una encuentra que todo el mundo ha sido feminista toda la vida, o que estas confusiones de terminología se pierden en función de un discurso dominante. Entonces, a mí me importa marcar que una cuestión es la preocupación de pensar mujeres y varones en el mercado de trabajo, en educación, análisis comparativos de desigualdades y cosas por el estilo. Otra cosa diferente es una perspectiva de género y otra cosa diferente es el feminismo. Entonces yo creo que son como 3 momentos, 3 etapas, 3 procesos. La preocupación sobre el lugar de las mujeres en la sociedad como paso para una demanda de más igualdad y un fin, algunas lo van a poner en términos de acabemos con el patriarcado, otras lo pondrán en otras terminologías, tiene que ver con esta ola del feminismo que comenzó hacia fines de los años 60, comienzos de los años 70. En el mundo académico latinoamericano fue muy pronto. El primer encuentro, hubo un par de libros, un libro de la CEPAL, los libros de Isabel Larguía y John Dumoulin. Había como colegas preocupadas por los temas estos, Teresita de Barbieri, Orlandina de Oliveira en México. Y hubo un primer encuentro que se llamó Perspectivas Femeninas, no feministas, en las ciencias sociales, que se hizo en Buenos Aires, creo que en el año 70 no sé si 73 o 74, era latinoamericano y norteamericano, promovido por investigadoras norteamericanas. Se hizo acá en lo que era la oficina, el LITELA en aquel momento, con papers de gente de distintos lados, con mucha controversia, con mucha pelea sobre si la agenda feminista o la agenda la imponía el norte, o si era una imposición imperialista, o si era qué de lo de acá tenía que ver con estas preocupaciones de las académicas norteamericanas y otras por el estilo. Se armaron líos enormes. Y las latinoamericanas, te estoy hablando de comienzos de los 70, no de los 80, empezamos a meternos en estas cosas con nuestras propias preocupaciones y el armado de redes que permanecen hasta el día de hoy, de estas viejas que después nos llamaron las históricas. Así que, y además, bueno, yo elegí una carrera, pero fue elección así consciente. Yo elegí no meterme en centros de estudio de la mujer, en programas de género, de maestría en género. Mi opción fue estar en un centro de investigaciones como el CEDES, multidisciplinario, multitemático, tratando de empujar una agenda de investigación y no irme a otro lado, a un gueto.